Hola, hola. Amén, hermanos, buenas noches. Señor, siempre agradecidos a ti, siempre muy agradecidos por todo lo que haces, Señor. Gracias, Padre, porque la vida siempre es una lección y en esta lección tú nos enseñas a vivir victoriosos, a saber entender y comprender. Gracias, papito, que toda situación siempre sea aprendizaje para nosotros, que cada situación que vivamos siempre sea un motivo, Dios, de aprender de ti más. Gracias, Dios, por estar esta noche con nosotros, aún con los que estamos. Sé que el frío está fuerte, físicamente muchos afectados, pero el frío no solamente es natural, sino es espiritual. Pero gracias por los que estamos, Señor. Tú siempre aditamentas algo, Dios, das algo mejor. Y te agradezco por la fidelidad, Padre. La fidelidad nunca es en vano, tú siempre la recompensas, Señor. Gracias por esta noche, por quienes están en exclusividad, por quienes no están también, pero tú puedas obrar de manera especial, preciosa esta noche, Señor. Gracias, papito, te agradezco, Dios, te bendigo en el nombre de Jesús. Amén, 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 hermanos, buenas noches. Supongo que es el frío, también la trancadera. Bueno, pero estamos para aquí, para aprender, y los que estamos vamos a seguir avanzando. Estamos en el 9º león, no sé qué tiempo vamos a estar en el 9º león porque es harto lo que hay. Ya hemos visto cómo ataca el espíritu de excelencia, ¿verdad? Ese fue el primer punto que hemos visto. Y el espíritu de excelencia conlleva muchos otros aditamentos más. Entonces, cuando el enemigo ataca, no le gusta pues la excelencia en la iglesia, no le gusta un servicio excelente que se dé al Señor. A él le agrada el servicio mediocre, a medias. Pero Dios es fiel que ha sabido levantarnos y ayudarnos en esto. Vamos a recordar algunas cosas. Ya Daniel 6:3, aunque ya Daniel 1:1, 1:5, 1:13, 1:17 nos habla de esto, pero recordemos algunas cosas. ¿Qué dice? Pero Daniel mismo era superior. Ahora Daniel no era parte de ese pueblo, era uno que había sido traído, ya, un esclavo con muchas situaciones, pero una característica de él era siempre ser superior. Ahora, superior a unos sátrapas y gobernadores, no siendo su país, no siendo su pueblo, no siendo su lugar, él era superior. Sigamos leyendo, ¿ya? Porque había en él un espíritu superior. Ahora es bien interesante, ¿no? Si solamente hacemos un exégesis, un estudio de esto, ¿por qué Daniel era superior? Entonces, lo superior de él, ¿a qué se debía? Está bien, sigo preguntando. Ya, está bien, pero su espíritu superior se debía al espíritu superior que había en él. Entonces, si yo quiero ser superior en la vida, ahora superior no implica estar por encima o qué sé yo, usar mi situación de superioridad, sino que sobresalí en excelencia. Pero el sobresalir en excelencia no se debía a sus atributos, sino porque había un espíritu superior en él. En pocas palabras o en nuestro contexto, ¿a qué se debería nuestra superioridad? O sea, el que estemos en un lugar más elevado, donde haya más calidad para nosotros, ¿a qué se debería? Ahora, en nuestro contexto. Ahí ya nos dice, se debía a un espíritu superior. Entonces, sencillo, ¿quién era ese espíritu superior? El Espíritu Santo. Entonces, en nuestro contexto, ¿quién nos hace superiores? El Espíritu Santo. Entonces, cuanto más llenura tengo de Él, cuanto más tengo la porción de Él, entonces Él siempre me eleva en lugar altos, ¿ya? Por eso la Biblia dice, Dios no me ha puesto por cola, me ha puesto por cabeza. Entonces a veces hay una falsa humildad, ¿no? Hasta en Bolivia la falsa humildad es que vistas como eres, que eres del campo, que lleves a barcas, es humildad. Dice, no, la humildad viene de un corazón contrito y humillado. Uno, por más que vista como vista, puede ser muy orgulloso y soberbio. Entonces muchos piensan que porque uno es callado y tiene que estar abajo es superior. No, Dios pone en lugares altos. ¿Qué sigue diciendo? Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Ahora, ¿por qué el rey pensó? O sea, ¿por qué pensó? Otra vez si hago la pregunta, ¿por qué el rey pensó? Ahí también ya está la respuesta arriba.
porque tenía un espíritu superior. Y el rey dice, él tiene el espíritu de los dioses, dice. Yo tengo tantos gobernantes, 120 sátrapas, tengo gobernantes que están en la situación de gobernar, pero este es diferente, porque lo que hay en él es un espíritu superior. Entonces, pensaba ponerlo sobre todas las cosas. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión. Ahora, ¿por qué? O sea, voy a volver cada vez a eso. ¿Por qué? Sí, yo siempre voy a volver a eso, ¿no? Había un espíritu superior. Entonces, ¿qué digo? La gente de afuera se da cuenta que tenemos un espíritu superior. Bueno, somos superiores, un espíritu con E minúscula superior a nosotros, por el hecho de que hay otro espíritu con E mayúscula a nosotros. Entonces, ¿eso qué despierta? Envidia, rabia, ya despierta, porque ellos mismos reconocen de que hay algo mejor en ellos. Y no puede ser pues que alguien que en esa condición de ser, que haya sido un esclavo, etcétera, llegue a esto. Entonces buscaron ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna, ya, o falta, porque era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. O sea, era sin tacha. Era intachable, no había algo que le podían culpar, ¿ya? No había algo en que él hubiera caído, ni en su vida moral, ni en su vida normal, ni en su vida, qué sé yo, cotidiana. No le encontraron nada, nada, absolutamente nada. Y vuelvo a reiterar, ¿cuál fue la causa? El espíritu superior. Entonces, cuando nosotros tenemos el espíritu superior, él nos guarda. Entonces dijeron ellos a aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: rey Darío por siempre vive. Ahora está con otro rey. O sea, 3 reinados vivió Daniel, siendo un hombre ajeno a ese estado, siendo un foráneo, un extranjero. Él vivió en ese lugar y fue 3 reinados que estuvo: el reinado de Nabucodonosor, el reinado de Darío y el reinado de Belsasar, o al revés, Nabucodonosor, Belsasar y Darío, ¿ya? Entonces él siempre sobresalió y no había ocasión, ¿ya? Entonces todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes, capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real. Y no era así. Ellos están englobando a todos, como dicen, ¿no? Yo siempre me río cuando escucho la información. Dicen, no, todo el pueblo está con tal persona. Y yo no estoy, digo. Hasta todo el pueblo nos figuran siempre, ¿no ve? El pueblo clama que esto. Yo no estoy clamando, digo. Entonces, ellos hacen lo mismo. Todo el pueblo dice, ya le dicen al rey, capitanes, etcétera, que promulgues un decreto real y confirmes que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Entonces, por eso les decía, ¿no? Este es el 9º león, que no le gusta el trabajo de la excelencia, no le gusta a los hombres sin tacha, no les gusta a los hombres fieles a Dios, y tiene que bajarlos. Ahora, Darío siempre fue, en este caso Darío siempre fue un hombre que era amigo de Daniel. Siempre, inclusive cuando dictó este edicto, él trató de salvarlo. Pero a pesar de eso, le atacaron, o sea, tocaron el punto más frágil de Darío: su orgullo, su envanecencia, no sé si está bien dicho. Él se envaneció, o sea, pensó que sí podía ser como Dios. Entonces le dijeron, ¿no? Si en estos, ¿cuántos días son? Cualquiera en el espacio que 30 días, dice, ¿no? Pueda pedir a otro. Dice que el edicto era tan grave que ni siquiera los que eran gente que pedía dinero, ni ellos debían pedir a nadie. Solamente el único era Darío. Ni pedir favor a nadie, solamente era Darío. Y a Darío le pareció bien, pues porque él creía que era descendiente de los dioses. Y él dijo, me parece bien la idea por 30 días. Le nublaron sus pensamientos, le nublaron todo lo que él tenía con Daniel y firmó el edicto. Firmó el edicto. Sigamos leyendo porque es la historia que estamos leyendo. Ahora, rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia. Ya no está Nabucodonosor, pasó Belsasar y viene este reino. Y cuando se firmaba un edicto no podía ser revocado, como de Esther, ¿se acuerdan? Contra el ataque contra los israelitas. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición, porque él se creía descendiente del dios Hormuz y pensaba que como Dios sí
merecía toda situación de adoración. Se había olvidado su amistad con Daniel. Cuando Daniel supo el edicto que había sido firmado, entró a su casa y, abiertas las ventanas de su casa que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como solía hacerlo antes. Esta es una desobediencia, ¿no? ¿O no es una desobediencia? Sí. Y la Biblia dice: obedeced a vuestros pastores y a vuestros gobernantes. Y aquí Daniel no está obedeciendo. Entonces, ¿qué llamaríamos esto? Rebeldía. Pero ¿qué es rebeldía? Si uso este tema, este tipo de rebeldía puede ser entonces sano en nosotros. En este caso también se aplicaría a los padres. ¿Cómo? Un padre que quiere hacer algo que no es la voluntad de Dios, digamos. Sí, eso dice la Biblia, ¿no? Dice que debemos obedecer a nuestros padres a menos que vayamos contra la ley de Dios. Y aquí el único que debería ser adorado es Dios. Entonces es una desobediencia civil, pero que no aplica a pecado, ¿no? Que no aplica a algo que él iba a fallar. Y tampoco hace un motín, pues no dice: no, el pueblo nos reuniremos. Él asume su consecuencia, y como solía hacer, de 9, mediodía y a las 3 empieza a orar con las ventanas abiertas. Tampoco se oculta, tampoco cierra las puertas, dice: que nadie me vea, nada. ¿Ya? Entonces lo pescaron, fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado el edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Aunque trató, no pudo. Entonces aquí hemos visto nosotros el ataque del 9º león, de que odia la excelencia, odia el servicio, odia la fidelidad, odia inclusive tu situación de obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces por eso no se evita que él pueda ser entregado a los leones. Ahora, ¿dónde él peleó? O sea, ¿dónde él luchó todo esto? No en Babilonia, no fue en cualquier país. La Biblia dice: y su frente un nombre escrito: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. O sea, no fue a un lugar fácil de ser cristiano. Estaba en el peor lugar para ser cristiano. De Babilonia nacen todas las religiones, de Babilonia se expande a todo el mundo, y de Babilonia nace el primer anticristo, y de Babilonia va a salir el otro anticristo. Vi la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando lo vi quedé asombrado en gran manera. O sea, no estaba en ningún lugar precioso, bello para vivir, estaba en el peor de los lugares. Ahora, Isaías 47:12 dice: estate ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos. Era una ciudad, un país donde la brujería, la hechicería y la posesión demoníaca estaban pero a raudales. Y ahí Dios le habló a Daniel, y ahí Daniel fue excelente en su servicio. Y aunque todo Babilonia y todo el sistema quiso agarrarse contra Daniel, no pusieron, porque Daniel siempre propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Enseguida vamos a explicar esto de esas porciones. O sea, cuánto bien hace, ¿no? No sé, nosotros vivimos en un país donde la situación está bien incómoda económicamente, la situación, inclusive la frialdad que tenemos espiritual está cundiendo en Bolivia. Pero aún así, ¿qué debería yo? Proponerme en mi corazón, ya no contaminarme, seguir en mi vida de crecimiento, seguir sirviéndole al Señor. Debería ser, aunque vivamos en un país donde sea la peor idolatría que exista, donde exista problemas terribles, yo puedo proponerme en mi corazón servirle al Señor. ¿Ya? Aún en la iglesia, no sé en qué etapa de nuestra vida, aún matrimonialmente pueda tener problemas, situaciones complicadas, yo puedo proponerme en mi corazón serle fiel a Dios. Producto de ese servicio, de esa proposición que hizo Daniel, pues fue todo lo que él fue en el reino. Este es algo que lo vi en un libro que lo quise poner. Daniel dice que tenía otra dieta: pavo, no Pablo, pavo. ¿Ya? P, palabra; A, ayuno; B, vigilia; y O, oración. ¿Ya? Porque allí le dieron otros. Dicen, ¿no? Un comentario lo leí y decía eso. A ver, lo apuntaré, dije, ¿no? Porque la comida del rey era diferente, porciones diferentes. Entonces dice que Daniel no. Entonces Daniel sobresalió en todo. Esto un poquito para recordar las lecciones anteriores que hemos tenido acerca de Daniel, ¿ya? Y la propuesta que tenía. Vayamos. ¿Qué dice la Biblia?
por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y responder dudas. Esto es en Daniel, el cual rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora Daniel y él te dará la interpretación. Esto es cuando se escribe en la pared, aparece una mano y empieza a escribir Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Pesado ha sido y ha sido encontrado falso. Eso era contra el rey que iba a morir, y entra Darío ahí. Entonces nadie podía interpretar la escritura. Entonces ahí la reina madre se acuerda: había en los días de tu padre un hombre que tenía el espíritu de los dioses. Tu padre siempre iba a él, dice. Entonces lo hacen llamar y él dice: no, cualquiera que interprete lo haré segundo en el reino. Y Daniel llega a ser segundo en el reino inclusive. Pero después Darío entra, Darío sabe, igual lo vuelve a poner en magnificencia a Daniel. Pero yo quiero ver con ustedes, junto con ustedes, para ver qué fue hallado en Daniel. A ver, ustedes enumeren. ¿Qué fue hallado en Daniel? Enumeren, ahí está. Primero, mayor espíritu. O sea, ¿qué quiere decir esto? Daniel, ¿con cuántos estaba? Con 4, con 3 amigos más. Pero eran más. Pero fueron 4 los que se decidieron servir al Señor. Los que Daniel propuso y ellos le siguieron. Entre los 4, ¿ya? ¿Quién tuvo mayor espíritu? Daniel. ¿Ya? ¿Qué más? Ciencia. ¿Qué más? Entendimiento. ¿Para qué? Y descifrar y resolver dudas. Uy, Señor, increíble. Pero solamente en Daniel. Los demás también tenían. Miren los demás, vamos a ver los demás. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento, inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Entonces, en realidad, todos estos jóvenes, los 4, se propusieron servirle a Dios en medio de las circunstancias más adversas que existían. Ahora recordemos pues un poquito, recordamos porque hemos hablado mucho de esto, ¿ya? Daniel fue arrancado de su hogar. No se sabe si mataron a sus padres, porque no menciona más la Biblia de sus padres. Pero no solamente de Daniel, sino de sus amigos, ¿ya? Más o menos los trajeron a una edad de 14 años. Y dice que ellos ya tenían ciertas virtudes, eran elegidos, eran jóvenes muy de características especiales. Entonces los trajeron a sus 14 años. Les arrancaron del seno familiar. Ahora 14 años, ¿qué edad estamos hablando? ¿Qué etapa de la vida? La adolescencia, la edad del burro, dice, la peor. Pero Daniel, ¿qué propuso en su corazón? No contaminarse. Entonces, ¿los adolescentes pueden proponerse? Sí. Entonces, si yo hago, Daniel estaba en la edad del burro. No, aunque nosotros la conocemos porque él propuso. Como adolescente, si le hubieran quitado a sus padres, ¿qué hubiera dicho un adolescente? Me quiero morir, mis papás, no hay razón de vivir, me han quitado, no, solito he nacido, solito voy a morir, ¿no? Se hace uno líos en la vida. Y la parte paternal siempre afecta pues harto nuestras vidas. Pero él sabía quién era su Dios y no permitió que esto le afectara. Ahora peor, por decir, no me dice la Biblia, yo estoy un poquito, no sé si es correcto decir especular o un poquito imaginar. ¿Los habrán matado a sus padres? ¿Daniel habrá tenido hermanos? No dice la Biblia, o sea, no me dice. Pero sí, yo creo que sí, porque los judíos raros era que tuvieran un hijo. Siempre tenían más hijos. Entonces, si le quitaron su padre, su madre, ahora más razón su madre, porque están más pegados a su madre por una situación de ligazón que hay. Entonces, ¿cómo hubiera estado el corazón de Daniel en esa época de adolescencia? ¿Cómo hubiera estado? Destrozado, deprimido, yo quiero añadir amargado. Ahora, ¿contra quién? Contra Dios. Pero veamos, a ver, volveremos a Daniel. Véame el Strong, por favor, o el normal. Vamos a ver algunas cosas. Por favor, querido Denis. Desde el verso 1. Miren. En el año 3 del reinado de Joacim, rey Judá.
Ahora, ¿quién era el problema aquí? No era Daniel, era Joacim. Y Joacim hizo mal, o sea, desvió los caminos del Señor. Y por causa de esto vino un juicio sobre Israel. Y al venir el juicio sobre Israel, ¿quiénes fueron afectados? Los que estaban bajo esa cobertura. Vino Nabucodonosor, el rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el verso 2, ¿qué dice? Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Ahora, la pregunta es bien interesante esta educación que tuvo Daniel. Él no dice, Dios es injusto, Dios me ha quitado a mis padres, ¿por qué tengo que vivir una vida así, amargada, sin tener a mis padres? ¿Él qué sabía? Cuando hemos leído el verso ahí, ¿él qué sabía? Si voy, el verso 2, ¿qué sabía Daniel? Sí, venía de Dios. Porque dice, el Señor entregó en sus manos a Joacim. O sea, ¿quién estaba permitiendo todo esto? Dios. Entonces, si Daniel no protestó, si Daniel no dijo, Dios, ¿por qué me has quitado mis padres? Porque no hay nada, absolutamente, no existe. 14 años, eso dicen los historiadores, en plena adolescencia, él entendió que Dios tiene el control y a veces Dios permite estas situaciones. ¿Qué diríamos nosotros? ¿Qué diríamos nosotros? Alguna vez yo he hablado, he dicho, mi mamá me ha dejado mis 6 meses, pucha, todavía sigo, ¿no? Pero ¿quién permitió? Dios. Ahora, ¿para qué o por qué? Él lo sabe, su soberanía. Claro, yo después entendí, ¿no?, que Dios había permitido todo eso en mi caso para formarme. En cambio, este Daniel parece que viene formado. Entonces, ahí ¿qué vemos? ¿Qué vemos en este hijo en su adolescencia? Producto de qué tiene él esa concepción de que Dios ha permitido todo eso. Y a pesar de todas esas batallas y dudas, él propone en su corazón no contaminarse con su amargura, no contaminarse contra el rey, no contaminarse contra Dios. ¿De quién viene eso entonces? O sea, ¿de dónde viene esa idea, esa forma que él se expresa? Sí, está bien, pero ¿de quién? Alguien tuvo que estar ahí para dar eso. Josías. Esa es una buena situación. En el reino de Josías todos buscan a Dios y ahí nació Daniel. Pero aparte de eso, alguien que influye más en la casa, ¿quién es? Sus padres. Entonces, cuando los padres tenemos problemas en casa, si nos amargamos, ¿quiénes son los siguientes amargados? Los hijos. Entonces los padres han de decir, no importa, sabes, Daniel, va a pasar estas cosas, pero nunca te separes de Dios. Aunque yo muera, acordate. No sé, no había el Nuevo Testamento, ¿no? Aunque nuestro padre y nuestra madre nos deje, con todo el Señor estará a tu lado. Daniel tenía toda esa idea. Y en esa época de su adolescencia, él nunca negó al Señor. Y él fue llevado como un utensilio. O sea, no le dieron, que querían cambiar. Dice que llevaron los utensilios del templo del Señor, los vasos sagrados. Y Daniel era un vaso sagrado. Y se lo llevaron. Y lo bueno de Daniel es que los 4 jóvenes que estaban a su lado, ¿qué eran? También adolescentes. Dentro de la, no sé si llamar filosofía de la enseñanza al adolescente, o dentro de eso, dicen, ¿no? Yo nunca he trabajado con adolescentes así en profundidad, ¿no? He debido trabajar, pero no recuerdo mucho. Dicen ellos, ¿no? Ganas al líder de la pandilla, te ganas a toda la pandilla. Ganas al líder de la pandilla, te lo ganas a toda la pandilla. Entonces, en los adolescentes, ¿a quién hay que buscar? Al líder de la pandilla, ¿no? Si ese accede, toda la pandilla llega. Toda la pandilla llega. Entonces, lo que estoy intentando decir es que Daniel tenía influencia sobre estos jóvenes. Ahora, yo sigo preguntando. Porque si se dan cuenta, hermanos, y no estoy haciendo un estudio bien minucioso, solamente estoy empleando mi lógica y lo que Dios me habla con su Espíritu Santo, ¿no ve? Entre estos 4 personajes, ¿quién tenía mayor espíritu? Daniel. Entonces los 4 han debido tener sus dudas y sus problemas. ¿Quién los convenció a proponer en su corazón servirle a Dios? Daniel.
Cuán importante es ser ejemplo en el hogar con los hijos, que a pesar de las circunstancias adversas que vivamos, decirles, hay un Dios que tiene el control de todo. Y aunque veamos y vivamos la mayor crisis existente, Dios tiene el control y nos va a llevar a buenas cosas. O como dice la Biblia, todo ayuda a bien. Ahora, pero si los papás, ahora en este tiempo, por ejemplo, que estamos en esta situación tan crítica, llegamos a la casa, no hay carne, no hay huevo, la crisis, hijos, ya no estamos ahí. ¿Dónde está Dios? ¿Qué creen que pongamos en el corazón de los chicos? ¿No ve? Entonces es bueno decirles, no, Dios tiene el control. La Biblia en Apocalipsis dice, no, yo le he dado permiso a Satanás que por 10 días vas a ser vencido, pero al cabo de los 10 días tú vas a salir. Entonces, ¿qué tiempo es que Dios va a permitir que Bolivia esté así? No lo sé, pero nosotros tenemos que estar convencidos, y nuestros hijos, que nunca vamos a ser abandonados. Entonces, dentro de estos, Daniel era el que tenía más espíritu superior. Pero al seguirle a estos jóvenes, también estos jóvenes, leamos lo que dice Daniel 1:17, a estos 4 muchachos, o sea, incluido Daniel, Dios les dio conocimiento, inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Ahora la pregunta es, ¿por qué Dios les dio? Y no es difícil la pregunta. Sí, porque propusieron en su corazón. Cuando yo propongo en mi corazón servirle a Dios a pesar de las circunstancias, Dios añade. ¿Ya? Vamos a ir desarrollando cada una de estas partes de a poco. ¿Ya? Dice Daniel 1:20, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejor que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. 10 veces más. Cuando habla 10 es plenitud. ¿Ya? Fueron extranjeros. Si recordamos, por ejemplo, el círculo de Daniel que hemos dicho, ¿había razones para estar amargados? Sí, porque les quitaron sus padres, posiblemente los mataron, ¿ya? Y la situación babilónica, ¿ya? La situación de los países extranjeros, para tenerlos dóciles a estos jovencitos, los castraban. ¿Para qué? Para que no pensaran en otra cosa que fuera el reino de ellos, se concentraran solamente a estar con ellos. Entonces Daniel y sus compañeros también fueron castrados, ya hemos hablado de eso. Les impidieron tener familia, les impidieron muchas cosas. Pero aún así, entre toda esta adversidad, Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Yo pregunto, ¿no? ¿Qué nos contamina en este tiempo? ¿Qué es lo que nos está contaminando? ¿Qué es aquello que nos está salir de los marcos? ¿Qué es Dios? Sí, el pecado y muchas cosas más que está circundándonos. La situación económica sí está bien difícil, está complicada, no lo vamos a tapar con los dedos. Está muy complicada, pero Dios es fiel. Y dice que en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, o sea, después de los 3 años les sometió un examen. Y en el examen, ¿cómo los encontró? 10 veces mejor que su propia gente, astrólogos y hombres de ciencia que existían en el reino. Y dice que Babilonia se distinguía más por el estudio de las estrellas. Por eso Daniel fue un estudioso de las estrellas. Y cuando los magos que llegan de Caldea, llegan para ver al Señor Jesús, siguen una estrella. Casi muchos dicen que el maestro de ellos fue Daniel, que no solamente estudió la parte que ellos estudiaban de augurios y qué sé yo de lo que decían las estrellas, sino él sabía la escritura y había una estrella que los iba a guiar a Jesús. Y esos 4 reyes que llegaron, ¿cuántos? No eran 4, eran miles de reyes. Muchos hablan que eran muchos reyes, pero que nos hablan de 3 en realidad, ¿ya? Sabían de Jesús. ¿Quién fue el maestro? Daniel. Veamos más cositas de este personaje. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y a la entradita, o sea, imagínense,
Lo sacan de su nación. No conozco la situación, no me dice la Biblia, pero le quitan sus padres. No sabemos si matan a sus padres, les quita a sus hermanos, si Daniel tenía hermanos o no. 14 años de edad, y es un suplicio que ellos sean arrancados de su hogar. Viven la adolescencia plena, y en esa adolescencia plena ellos deciden a mano, ¿qué se dice?, a cabeza de Daniel, no contaminarse con la porción de la comida del rey. O sea, apenas ingresados van y son esclavos, y van y viene el jefe de los eunucos. Por eso era jefe de los eunucos, porque los que estaban bajo su cobertura eran eunucos castrados, ¿ya? Y Daniel estaba ahí. Entonces va y les dice: no, esta es la porción del rey y este es el vino. ¿Cuántos jóvenes llegarían? No me dice la Biblia, no menciona, pero ¿cuántos jóvenes traería Nabucodonosor? Dice que eran varios jóvenes. A ver, veamos otra vez esa parte en Daniel, por favor, Denise. Dice: en el año tercero del rey de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Siná. A ver, vamos aquí. Y el rey dijo al rey Aspenaz, jefe de sus eunucos, por eso llega bajo este hombre, que sea el que esté a cargo de Daniel, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en que no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que se enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y el rey le señaló la porción de Ari. Entonces la pregunta es: ¿cuántos jóvenes habrán venido? Nosotros hagamos algo, aunque no sea exacto. ¿Cuántos creen que habrán traído? Ya, 50, ¿quién da más? Ya, 150, ya. O tal vez sean 200, pero de esos 200, 4 son los que sobresalen. Entonces, si hablo de 100, por decir 196, ¿qué hicieron? Accedieron al rey, accedieron. Solo 4 decidieron en su corazón no contaminarse. Ahora, bueno, si seguimos leyendo, en Daniel dice, y tratar de ser eso, ¿no? Es como llegar al trabajo, y en el trabajo, recién llegadito, entras al trabajo y viene el jefe y te dice: mira, estás entrando al trabajo y tienes que chayar, porque tu trabajo es nuevo, tienes que chayar. Nuevito, no hay trabajo, ¿qué haces? Pero seamos sinceros, a ver, pensándolo, sería lo ideal. No, digo yo, soy cristiano, pero si fuera vivencial, si viviéramos, es tu trabajo, necesitas para solventar tu familia, y allá, no sé, espérame un rato, voy a consultar, ¿no? Y chayo y vuelvo al Señor, ¿no ve? Chayo y vuelvo al Señor. Podía dar alternativas en su vida, ¿no? Yo sé que el Señor me va a entender. Tengo familia, tengo hijos, no hay trabajo. Entonces el asunto era bien difícil. ¿Qué pasó? A ver, vamos a ver. No sé si tengo yo en la lección, pero veremos qué pasó. Y el rey les señaló, dice, la ración para acá. Vamos a ver esa palabra, ración, con la otra. Es bien interesante, pero después lo vamos a ver. ¿Está bien ya? Estamos ahí. Y el rey les señaló ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criases educase por 3 años. El discipulado de Jesús, ¿cuánto fue? 3 años. Los árboles se recogían el fruto después de 3 años. Entonces, ¿el enemigo sabe de discipulado? Sí lo sabe. Sí lo sabe, ¿ya? Para que al fin de ellos se presentase delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael, Azarías, de los hijos de Judá. Les cambia sus nombres. A estos el jefe de los eunucos puso nombres: a Daniel, Belsasar. El nombre de Daniel significa Dios es mi juez. Él dice, no, Dios sabe por qué son las situaciones. Y están los cambios. La fidelidad de Daniel. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se lo obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y buena
voluntad con el jefe de los eunucos. Entonces yo por mí mismo no voy a conseguir el objetivo. Jefecito, yo no voy a challar, me va a disculpar, soy cristiano. Nada. Aquí challas o no challas, por decir un ejemplo. Si no, hay 7 que quieren challar detrás de vos. No es 7. Es que tú eliges. No, pero Daniel, como era un hombre de Dios, ¿no creen que ella haya orado y ha dicho, Señor, por favor, guíame? ¿Y Dios qué puso en Daniel? Gracia. ¿Qué quiere decir gracia? A ver, veamos a las palabras. Iremos. Ahora sí da Denis. Dice, y Dios puso gracia, que sed, que es lo mismo que chariz, bondad, ¿ya? Piedad, agradecimiento, amor, benignidad, clemencia, favor, ¿ya? Misericordia. No sé si ustedes lo ves a alguien y te cae bien, ¿no? Sí, está, siempre está. Vamos a verlo después. Lo que estoy intentando decir es que no sé, Dios te va a poner gracia en los negocios, te va a poner en gracia en las personas, y vas donde alguien y dices, a mí varias veces me han dicho, no te conozco, pero me caes bien, te dicen, no, voy a confiar en ti. ¿No? Una vez fui a comprar ladrillos para construir y fui y le dije, ¿cuántos los ladrillos? 800, el 1000. Me dice, bueno, no puedo llevar, no tengo. No, llévate, me dice, después me lo pagas. Y si no vengo, le digo, no, yo sé que me vas a pagar. Algo dice en ti que me vas a pagar. Ya no ve. Ay, no sé si era psicología de ella, ya no ve, o de verdad hay algo que pone Dios. En este caso no, Dios puso algo en Daniel. Y el jefe de los eunucos lo amó. Bueno, un amor de cariño. No, dijo, algo hay en él que es distinto. Algo que es que yo sé que él lo va a hacer. Y sigue diciendo, ¿no ve? Y buena voluntad. Vayamos la palabra buena voluntad. Y buena voluntad. La palabra zaham, que significa compasión, ¿ya? Se le inflamó el vientre, lo vio como su hijo, no sé, algo pasó, ¿ya? Como si fuera soltera, dice, ¿no? ¿Ya? Entonces ella, entrañas, gracia, entonces, no sé qué le habrá dicho, no sé, nunca he hecho esto, está en riesgo mi puesto. Si yo no te doy de comer y cambia todo, el rey me va a matar a mí, pero no sé, algo hay en ti. Entonces no son nuestras situaciones, no es lo que yo tengo, sino lo que Dios ha puesto en mi vida. Y dice, ¿no? Que como lo había hecho Dios, entonces Daniel propuso y él le dijo sí. Por tanto, el jefe de los eunucos que no se lo obligase a contaminarse, ¿ya? Ahora, entonces Daniel, ¿qué tenía? Mayor espíritu, mayor inclusive que sus 3 amigos. Ciencia, entendimiento, interpretación de sueños, descifrar enigmas y resolver dudas. No sé si usted, para ser pastor o ser líder, ¿cuánto necesitamos esto? Porque hay gente que viene con dudas. Ayer en el discipulado que tenemos el discipulado de los miércoles, estuvimos hablando acerca de la circuncisión y alguien me preguntó y me dijo, ¿no? ¿Y por qué a las mujeres no les circuncidan, pastor? ¿No ve? Y bueno, exacto, mi cabeza empezó a trabajar, ¿no? Pero necesitaba resolver esto con la palabra de Dios. Y en muchos casos, inclusive hasta cuando aquí me preguntan, y puede ser algo que no pueda yo resolverlo, sinceramente lo voy a decir, no sé, o en caso contrario hay una capacidad de Dios para resolver enigmas y resolver dudas en la iglesia. Ahora, ¿quién dio esto? Dios, su Espíritu Santo. Y como Daniel dice, es un antesala, un anticipo a lo que va a ser y lo que está haciendo Dios con nosotros en nuestro tiempo. Entonces Daniel tuvo esto, y en los otros conocimiento, inteligencia, ciencia, y en Daniel entendimiento en sueños, en toda visión y sueños. Entonces lo que Dios da cuando nosotros nos decidimos comprometer con el Señor a pesar de las circunstancias, Dios añade, hermanos. Y dice que estos fueron hallados 10 veces mejor que todavía que todos ellos. Y a pesar de toda la situación, fue mejor que ellos. Entonces yo digo, ¿el enemigo los habrá odiado? Con todo su corazón.
no pudo tocarlos. Con razón la Biblia dice, todo ayuda bien. ¿Cómo sería, no? Ahora, no solamente eran jóvenes traídos de Jerusalén, había otros jóvenes de otros países igual, que estaban en la misma situación. Pero Daniel sabía su visión, su propósito, su objetivo. La educación de los padres, cuánto bien hace a los hijos. La educación de un gobierno de Josías, cuánto hace. Y Jeremías, que era el profeta de ese tiempo, le añadió más contenido a la vida de Daniel. Y Daniel con todo eso fue llevado como utensilio también a Babilonia. Y en Babilonia fue un utensilio en manos del Señor. Ahora aquí quiero mostrarles algo. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Iremos con el Strong para ver esto. ¿Ya? El 5 y el 8 vamos a ver. A ver, veremos el 8. Dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarle con la porción. Ahí miren, la palabra no es patbag, que significa comida, manjar, porción, ración. Está bien, pero vayamos al 5, que es lo mismo, pero que el hebreo es diferente. Miren, 5, y le señaló el rey también ración para cada día. Pero vayamos a ración, es davar. Y si vamos a davar, encontremos davar en el diccionario, es palabra. En realidad, en todo lo que estoy hablando es pensamiento, es palabra. Entonces hay dos contenidos acá que estamos hablando. Uno, la parte material, o sea, la normal, que Daniel dijo, no me voy a contaminar con la comida del rey. Pero también él está diciendo, tampoco me voy a contaminar con ¿qué? ¿Qué palabra? ¿Qué palabra? Cuando yo traslado la palabra davar al Nuevo Testamento es logos. ¿Y logos quién es? Jesús. Jesús, el logos, se hizo rema. La palabra, o sea, en el principio era la palabra, era todo el contenido del pensamiento de Dios, de lo que Dios quería. Y el verbo, la palabra, se hizo carne. O sea, toda la expresión de la voluntad de Dios del pensamiento se le hizo acción en palabra. La palabra se hizo vida y nos expresó todo lo de Dios. Entonces, en este caso que estoy hablando, era una palabra que no era de Dios. Era una doctrina que no era de Dios. Era un conocimiento que no era de Dios. Y el rey les señaló en el discipulado la porción de cada palabra fuera del contenido de la Biblia para darle a Daniel. Ahora, Daniel, bueno, sigamos a ver haciendo un poquito la lógica que estamos empleándolo. Si Daniel fue educado, si vino con una educación ya, entonces vino a Babilonia a ser reeducado, ¿ya? Y sacar todo el contenido que tenía de Dios. Entonces Babilonia se convierte en una universidad para él. Él no fue a la universidad, o sea, fue como con la comida, o fue a la universidad. ¿Perdón? Sí fue, sí. Ahora, sigamos haciendo la lógica. Era un país de hechicería, era un país donde Satanás era el dueño de ese lugar, hechicería, encantamientos, astrología, ver los riñones, hígado, etcétera, todas estas cosas. ¿Qué materias podríamos poner en la Universidad de Babilonia? Hechicería 1, hechicería 2, hechicería avanzada, ¿no? Encantamientos 1, ¿qué más? Los astros, cómo lograr que tu pareja sea fiel. La universidad estaba lleno de esas cosas. ¿Cuántos años fue discipulado? ¿Le entró esa palabra a él? No. ¿Eso qué nos puede enseñar a nosotros? Moisés, ¿cuántos años fue a la universidad en Egipto? Pues es más lo que él estaba. ¿Pero lograron sacar la palabra de Dios de su vida? No. Entonces hoy si decimos, ¿por qué nuestros jóvenes que van a la universidad cambian inmediatamente su manera de pensar? Por la palabra dada, pero ¿cuál sería la consecuencia? ¿Dónde está el problema? Puede ser la iglesia, la casa,
Cuán importante es asentar principios bíblicos. Ahora, tú puedes entrar a la universidad 4 años, 5 años, hacer tus diplomados, doctorados. Si tú has propuesto en tu corazón no contaminarte, nada de eso te va a cambiar tu fidelidad a Dios. Y cuando seas sometido a prueba, vas a ser hallado 10 veces mejor. Pero vas a dar tu examen. Si sería uno, ¿cómo podemos hacer esto? Daniel nos respondía. Pero ya no es así, no sé qué día, ¿no ve? Él era superior. Yo solamente he hecho un estudio así, más o menos, para entender sencillo, sin ir más a profundidad. Pero cuánto nos enseña, ¿no? Que la base fundamental que tú tengas de la palabra es tan importante donde te vayas a desarrollar. Y cuando llegues a pasar los momentos más dificultosos y que te obliguen a comer o a participar algo, Dios te va a dar gracia y buena voluntad. ¿Cuántas veces? Yo ya no vivo eso, ¿no? Pero ¿cuántas veces en mi trabajo ha habido gente que ha dicho, no, él no bebe, yo voy a beber por él? ¿Cuántas veces? Tú no lo has pedido. Viene y te servite, dice. Y los cristianos también beben. Yo conozco un pastor, siempre dicen eso, ¿no? Yo conozco un hermano que bebe, dice. Además Jesús tomó en las bodas de Caná, bien, su palabra, bien doctrinadita, no vienen y dicen. Y a veces son tan persuasivos y tan violentos. Y de menos, ¿quién piensas? No, él es cristiano, yo soy su amigo, yo voy a tomar, se lo toma. Déjalo tranquilo a él. Dios pone gracia y buena voluntad, pero uno debería comprometerse. Entonces son 2 palabras. La palabra davar, que estamos hablando, que en Daniel 1:5 sería porción de doctrina, porción de adoctrinamiento existente. Y la otra es padbat, que significa lo literal, comida. Y él se opuso a esas 2 cosas. Se asocia con palabra y vino con gozo. Entonces, ¿qué le querían dar a Daniel? Una diferente doctrina y un gozo diferente. Y el mundo hoy ofrece los placeres, los deleites, es un vino diferente. Y nos ofrece una palabra diferente, ¿ya? Son ministraciones del mundo. Pero Daniel se negó a participar. Pero sigo preguntando, ¿pero salió de ese medio? No pudo tampoco. No podía. Pero él fue allí luz. Fue luz, tanto que les dije, ¿no? Los reyes magos que llegaron a conocer a Jesús siguieron una estrella y ellos tuvieron que tener un maestro que les enseñe. Y Daniel fue jefe de todos los astrólogos de Babilonia. Qué enseñanza, qué discipulado él habrá dado. Es por eso que Daniel era muy odiado. ¿Cuáles son las actitudes de peso en Daniel? No contaminarse. Ayunó. ¿Qué comía Daniel? Pavo. ¿No ve? Palabra, ayuno, vigilia y oración. Decíamos eso, ¿no? Él tenía su dieta diferente, ¿ya? Y decía él, ¿no? Se sometía a las pruebas y marcaba la diferencia. Él le dijo al rey, le dijo, no, te ruego que hagas la prueba, ¿ya? Con tus siervos por 10 días. O sea, ponnos a prueba. Ponme a prueba. Yo creo en Dios, sé que Dios me va a respaldar. O sea, él tenía una visión, tenía un propósito y una confianza total en el Señor. Ponme a prueba. Ahora, no sé si aquí es una parte que nos habla de este ayuno. No he encontrado más. Si alguien lo sabe, me gustaría que me diga, me comparta. Si aparte de este ayuno que hace Daniel, hay otros ayunos así en la Biblia de verduras. No lo he visto yo, no lo sé. Pero si hubiera, me gustaría que me digan. Pero este es uno de los primeros ayunos que se habla de un ayuno con verduras. Y esto se ha aplicado para decir, ¿no? Se ha convertido en una doctrina el ayuno también, para ver qué tipos de ayunos puede haber. Ayunos secos, ayunos con agua, ayunos intermitentes, entregan en la noche, vuelven al día siguiente, o ayunos secos que totalmente se lo entrega al Señor. Pero aquí nos habla un ayuno solamente con verdura. ¿No? Con verdura, nada más que verdura. Entonces eso ha hecho que muchos hombres digan, ¿no? Hay ayunos que tú puedes prescindir de lo que más te gusta, ¿ya? Y entregarlo al Señor como una negación a tu cuerpo. Eso es parte. Pero en este caso estamos diciendo que Daniel ayunó y dijo, haz la prueba y vamos a comer solamente legumbres,
¿ya? A comer y agua a beber. Ahora ya nosotros entendemos que sí de verdad ayuda mucho esta dieta, ¿no? 3, compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey. Entonces los demás, ¿qué hicieron? Se aceptaron. Los otros dijeron, pero ¿qué pasa? No nos va a contaminar, pero sí se contaminaron. Y haz después con tus siervos según veas. Entonces dice, no, se puso a prueba, le creyó a Dios y puso un propósito en su vida, su visión, y vas a ver después que el que cree siempre tiene resultados en el Señor. Haz la prueba, haz la prueba. Tenía una actitud correcta, iba contra cultura, ¿ya? En este caso, contra cultura, ¿qué sería? Es enfrentar a la oposición sin contaminarse. Entonces, en medio de la situación donde yo vivo, que es muy hostil, que no cree en Dios, que somos fanáticos, que etcétera, nos dicen, es una contracultura para nosotros. ¿Por qué? Porque no nos asociamos a la cultura de nuestros ancestros, estamos opuestos, pero en medio de esa cultura podemos hacer una contracultura sin ser violentos, sin marcar, diremos, una situación de odio, no sé qué cosa, sino sin contaminarnos. Tratar de ser como Daniel, buscar las soluciones, poner a prueba, marcar la diferencia. Yo creo que sí, se puede. ¿Cuántos de nosotros hemos trabajado y hemos marcado la diferencia? Aunque algunas veces también ha habido problemas, pero hemos marcado la diferencia. ¿Cuántas veces en la escuela hemos marcado la diferencia? Yo siempre tengo en mi cabecita eso, ¿no? Seguro mis padres me han debido meter eso, y alguna vez yo le conté. En cuarto básico me expulsó la profesora, y bien grabado, me los recuerdo, alguna vez hasta me sueño, ¿ya? Y era la profesora de música que dijo, y la asesora dijo, no, es el aniversario de la escuela y todos van a bailar aquí, todos. Y yo levanté mi mano, pues como niño, yo profesora no voy a bailar, soy evangélico, ¿no? Como nos decían los papás. Y la profesora se calentó, me riñó, me dijo, fuera de mi clase, estás aplazado. Y me botó de la clase y afuera lloré yo, lloré. Nunca me aplazaron, hermanos, nunca. Dios es fiel, nunca me aplazaron. Entonces uno tiene que ponerse a pruebas. Dios es fiel, sí. En ese momento te duele, te lastima, etcétera. En mi trabajo siempre yo trabajaba en ferrocarriles, en la parte mecánica, sabía la Virgen de Copacabana que estaba ahí y les rendía culto y tenía su fiesta. Entonces viene mi jefe y me dijo, no, mañana va a venir el sacerdote y va a hacer esto y todos vamos a hacer la fiesta a la Virgen de Copacabana. Tú más, Freddy. No, yo no, le dije, no lo voy a hacer. Mira, Freddy, si no lo haces, tú vas a salir del trabajo. Y le dije, recuerdo, está bien, sáqueme, pero no voy a participar. Y no participé. Lo hice con educación, lógicamente, no fui prepotente, nada. Y no participé, más bien fui salvación para ellos, porque todos se emborracharon, no había quien trabaje, y yo trabajé los 3 turnos, fui salvación para ellos. Pero nunca me votaron, pero podría ser que alguna vez pase. Hay asiento, Joelito. ¿Ya? Entonces vamos a estar en contracultura, pero no necesito ser violento, sino oponerme con la palabra y que el Espíritu Santo respalde mi vida. Aunque lo cierto ahora, yo digo, no, aunque no quiero minimizar el tiempo que enfrentan hoy los padres y los hijos, es más grave que el tiempo que nosotros hemos enfrentado, es más fuerte, ¿ya? No sé si Daniel, tus hijos están en colegio cristiano, ¿no? Pero aún así, aún así, pero en colegios que no son cristianos es terrible enfrentar eso. Pero yo creo algo, que el poder de Dios también es mayor hoy y que los padres y los hijos van a salir vencedores en toda esta situación que existe, pero es difícil. Sí, Daniel, digo, pucha, me acuerdo de Juanqui. Sí, digamos, en el caso de Yari, hay libros que tengo que hacer con ella porque habla mucho de la madre tierra, la Pachamama, que, digamos, y repite las preguntas, cosa de que ella... Están con la porción, sí, del rey. Yeah. Entonces yo me cuenta y estudié la madre tierra, qué significa. Entonces yo me di cuenta que tengo que estar con ella. Sí, no, claro.
porque cada leyenda del libro, cada historia que tienen que ellos escribir, resumir, es de ese tipo de enseñanza. Y claro, es una historia interesante, bonita, pero que el mensaje te ayuda a que ella tenga que, como digo más, y decir gracias a la Pachamama, y es complicado. Sí, cierto, gracias Juanqui. Como digo, yo ya no sé, ya mis hijos son jóvenes todos, pero sí los padres deben vivir momentos muy difíciles. Pero así como Daniel pasó en el peor reino, hoy para nosotros el Espíritu Santo está bien vigente y tiene poder. Y podemos caer en gracia y buena voluntad y Dios nos puede sacar de todo eso. Pero sí los tiempos son muy difíciles. Amén. Sigamos. A ver. Por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia. ¿En quién? En Daniel. ¿Por qué? Porque él fue el líder que los llevó a sus amigos a proponer en su corazón, o sea, determinar, decidir no ensuciar su vida religiosa, en este caso el conocimiento de Dios. Aquí veremos la palabra ciencia, ¿ya? Ciencia. La excelencia de espíritu, ya lo hemos hablado, la anterior lección, muy largo ha sido esa lección. Ahora vamos al otro, ¿ya? Mayor espíritu, que hemos hablado, la excelencia, lo mejor de lo mejor, ¿ya? Dar al Señor, y cuando uno es cristiano le da lo mejor a Dios. En este caso ahora vamos a hablar que Daniel tenía ciencia. La palabra ciencia en el hebreo es el 4099, es madá, significa sabiduría, saber, inteligencia, ciencia, razón y conocimiento. Dentro de los dones normales, dentro de los talentos o dentro del conocimiento normal humano y dentro de la preparación, nosotros también adquirimos conocimientos ya de conocimiento, sabiduría, inteligencia, ciencia, esta parte de nuestra vida. Pero aquí es Dios quien añade por el Espíritu superior conocimiento o ciencia superior a la ciencia natural humana que existe, ¿ya? Es superior. Es una inteligencia superior, es una ciencia superior, una razón superior. Entonces el conocimiento es una capacidad para discernir con claridad y precisión en lo que se estudia. Si lo aplicamos, diremos, a nivel secular, esta ciencia que Dios te da te hace sobresalir a los demás por la capacidad y la claridad de entendimiento que tú tienes en el Espíritu Santo de Dios. O sea, se le añadió esto a Daniel, ¿ya? No solo conocía la ciencia caldea, sino que podía discernir su verdadero significado. Como les dije, él estuvo en la universidad babilónica, aprendió todo en 3 años, no pudo salir del sistema, sino tuvo que enfrentar el sistema en contracultura, proponer en su corazón. ¿Cuántos problemas habrá tenido? No sé, en clases prácticas, por decir. Teoría es una cosa, en una clase práctica, ya Daniel, tienes que hacer un conjuro, ¿pasa? No sé, ¿cuántos problemas habrá tenido Daniel? No me dice la Biblia, solamente yo puedo imaginarme, pero él dice, en toda situación, él entendía el verdadero significado. Y no sé, no me dice la Biblia, no sé si aprovechaba la oportunidad de hablar de Dios y de la verdadera ciencia de Dios, ¿no? Pero él sobresalió en todo, absolutamente en todo. Proverbios 1:17 dice, ¿no? El temor del Señor es la base del verdadero conocimiento. Entonces el conocimiento normal que nosotros tenemos, que es parte de del proceso humano de aprender y seguir aprendiendo, es parte de lo que nosotros tenemos. Es por eso los sistemas educativos que tenemos. Pero lo que Dios tiene es mayor, ¿ya? Ese conocimiento no se compara al conocimiento que tiene Dios. Y ese conocimiento, ¿cómo se lo adquiere? Con temor. Es la base, es la esencia, es lo básico. Es lo básico. Entonces, cuando uno empieza a temer a Dios, Dios te añade la verdadera ciencia del conocimiento. Y tienes capacidad, precisión en el estudio. Yo leo esto y le digo, gracias Dios, añádeme más a mí. Porque lo que yo hago es estudiar la Biblia y solucionar dudas, hacer unas cosas, y necesito que Dios me haga discernir, me haga entender el verdadero significado de su palabra. Y eso no lo voy a hacer yo con mi propia ciencia, es Dios quien añade, ¿ya?
Entonces, no solamente a nivel secular, sino en la Biblia. Proverbios 1:7. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Y los insensatos, perdón, ese es lo mismo que el otro, son las 17 o 1:7, si alguien me lo arregla, me lo corrige, ya son la misma, solamente que estoy hablando en otro lenguaje. ¿Ya? La palabra sabiduría es dat, conocimiento, inteligencia, ciencia y sabiduría. Entonces Daniel sobresalió. Y este es algo que Dios hace con sus hijos. Teme a Dios y vas a sobresalir. Tu conocimiento, tu claridad en los estudios, el discernimiento de saber lo correcto está en Dios. Está en Dios. Entonces tú puedes sobresalir en todo eso. Job 28:28, ¿qué dice? Y dijo el hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, ¿ya? Y el apartarse del mal, la inteligencia. Entonces Dios me está dando el principio de la sabiduría. Cuando temes al Señor, te apartas de la maldad, tu sabiduría crece, la inteligencia crece, pero no es humana, es mayor, es divina. Salmo 111:10. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Otro. El príncipe de la sabiduría es el temor del Señor. Y el conocimiento del santo es inteligencia. Es distinto, o sea, no es lo mismo que estamos hablando de una inteligencia secular propio, diremos, del ser humano, del raciocinio, del suje, del alma, de la mente, de todo eso. Es distinto, es a nivel del espíritu, es un conocimiento, es una sabiduría distinta, ¿ya? Por eso dice, no hay sabiduría diabólica y hay sabiduría que desciende de lo alto, ¿no? Es distinto esa sabiduría, eso dice Santiago. Eclesiastés 12:13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Cuanto más sabes la Biblia, cuanto más temes a Dios, eres más sabio y más inteligente, ¿ya? 1 Corintios 12:8, y con esto vamos a terminar, explicando un poquito más. Porque esta es dada por el Espíritu, palabra de sabiduría, y a otra palabra de ciencia. Es lo que Daniel decía. Daniel decía, ¿no? Es el Espíritu Santo entonces que se movía en el Antiguo Testamento, sí. Solamente que venía e iba, venía e iba. En cambio ahora el Espíritu Santo está en nuestros corazones. Y cuando nosotros hemos entregado nuestra vida a Cristo, el Espíritu Santo reparte dones. Y dentro de estos dones es la palabra de sabiduría. Ahora no es la sabiduría, alguien me lo busca en su concordancia, sabiduría animal y diabólica. Santiago está. En Santiago. Los espero. ¿Nadie? ¿Ni vos tenés? Santiago 1:17 creo que es, no recuerdo. ¿Cuánto? 3:15, Santiago, a ver, alguien léamelo. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contienda, allí hay perturbación y toda obra. Entonces esa sabiduría, ¿en qué se la usa? Si tienes aquí tienes. Gracias. Dice, porque esta sabiduría en el hebreo es Sofía, no sé, o en el griego que es Sofía. Vémelo a ver el Strong. Dice, porque esta sabiduría, a ver, ve sabiduría. Entonces el otro. Es Sofía. No, está bien. Iremos. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. ¿Por qué? Porque esa sabiduría, ¿cómo se lo usa? ¿Cómo? ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? ¿Cómo? Pero está bien, está bien. La Biblia dice, ¿no? En Génesis, que tal era la arquitectura y la inteligencia de estos hombres que sabían tramar inteligentemente y sabiamente cómo hacer maldad. Y por eso Dios hizo todo esto, castigó. Entonces pregunto, ¿puede haber una sabiduría de celos
¿Y cómo sería, no? O sea, ser tan sabio, pero es terrenal y diabólica, de hacer daño a alguien. Y en tus celos, no sé. Ahora el celo es, Dios dice, yo me llamo celoso, dice Dios, pero esto es un celos que sale de toda razón. Contención, perturbación, obra perversa. Verso 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Entonces, el amor, ¿cómo usa la sabiduría? El amor usa la sabiduría para siempre hacer el bien. O sea, yo pienso, acciono y quiero el bien del otro, y también actúo de esa manera. Pero hay otra sabiduría que es terrenal. Hablando en colegio, hablando con gente, son sabios para robar, son bien inteligentes. La gente es bien inteligente para hacer la maldad, pero eso es animal y diabólica. Pero en cambio esta sabiduría que desciende de lo alto no, es pura, es pacífica, es amable, es benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces cuando yo hablo acá en 1 Corintios 12:8 dice, porque esta es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Entonces sabe expresar de manera cuerda, de manera correcta, no con una sabiduría terrenal, sino con una sabiduría celestial. ¿Para qué? Para edificar, para sanar, para llevar. Y a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretaciones de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno, el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Pero nosotros nos referiremos a uno, lo que estábamos hablando en Daniel, palabra de sabiduría y palabra de ciencia, porque Daniel tenía eso. Esas dos cualidades que son del Espíritu Santo. Ahora aquí la palabra es logos, en el otro es dabar, ¿ya? Que es expresión del pensamiento. Y sabiduría es sofía, lo profundo de la inteligencia, conocimiento de diversas materias humanas divinas adquirida por la observación y la experiencia. Más sencillamente lo que yo le estoy diciendo es que Dios me hace entender, ¿ya? Me da comprensión de lo que hay en el corazón de Dios. ¿Ya? Y por medio de la sabiduría yo lo puedo expresar, lo puedo hablar de manera que se pueda comprender en exactitud, o por lo menos intentar la palabra de Dios. Cuando Jesús salió del verbo, o sea, el verbo salió, Él era la palabra. Pero la palabra tenía que ser manifestada, por Él se hizo carne. Entonces lo que yo hago, o sea, lo que hacemos es inteligentemente entender la palabra de Dios y darla a expresar al pueblo cristiano. Y eso es algo que Dios da, es palabra de sabiduría. Entonces uno lee la Biblia y entiende, porque estoy entendiendo lo profundo que Dios tiene en la palabra, y yo lo puedo expresar y darlo a la iglesia. Entonces eso está dando Dios. Y Daniel tenía esa habilidad, tanto que era 10 veces mejor que cuando entraba. No sé si habrá sido auxiliar también ahí en la Universidad de Babilonia, pero si le tocó cuando él enseñaba, ya era mejor que el maestro, y los llevaba a Cristo, ¿no? Aunque Cristo en sí no había en ese, como ahora nosotros conocemos, pero les llevaba a conocer. Tanto que les digo que los astrólogos y los magos sabían de la existencia de Jesús al seguir la estrella. Entonces era algo que Dios estaba dando. Ahora dice algunos, el Espíritu, según como Él quiere, da palabra de sabiduría. Y esa palabra de sabiduría también le da al predicador, le da al evangelista. Porque puede ser que el evangelista pueda querer predicar con su propia sofía, o sea, con su propia sabiduría. Hoy existe, ¿no?, lo que se llama la elocuencia, ¿qué se llama? Oratoria. Entonces también pues converse, ¿no? Los políticos conversen, pero el espíritu de sabiduría, la prédica de sabiduría, el evangelismo de sabiduría es palabra que viene de Dios, y no solamente convence en algo, sino salva, y la palabra llega al profundo de los corazones. 1 Corintios 1:17 hemos hablado eso, ¿ya? Pues no me envió
Cristo, me van a corregir, puede ser que me haya equivocado, pero ¿qué es eso? Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz. Entonces, ¿con qué sabiduría predicaba? Con la celestial. ¿Cuántas veces a Pablo lo invitaron al Areópago, donde estaban los sabios, los inteligentes que exponían la filosofía? Pero cuando Pablo hablaba con sabiduría de Dios. Y le decían, ¿quién es este palabrero que tiene otras formas de hablar? Y cada vez que Pablo hablaba, la gente, hermanos, creía y venía a Cristo. Entonces, cuando viene un evangelista o un predicador y predica con esta sabiduría, la gente pues se mueve, o sea, hay algo que pasa en su corazón. Entonces, Dios había derramado eso con mayor cantidad. ¿En quién? En Daniel. Cada vez que él hablaba, imagínense lo que ocasionaba. Cada vez que él decía, Apocalipsis 13:18, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento. Cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Hoy, con la venida de los tiempos escatológicos, o sea, con los tiempos finales, quiero decir, hoy necesitamos entendimiento. ¿Desde qué tiempo se ha dicho, no? El 666 es esto. Billy Gates, de todo han dicho, a todos les han dicho que es el anticristo. Pero ¿qué necesito? Sabiduría, ¿ya? Sabiduría para tener entendimiento. Y el Señor lo puede dar, sí lo puede dar en estos tiempos. Y yo doy gracias a Dios, ¿no? Que cuando estudiamos y compartimos, Dios nos ha dado entendimiento en muchas facetas en la predicación de lo que Dios nos está hablando. Santiago 3:17, eso que hemos hablado. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. No es de celos, no es de contienda, no es ser sabio para ocasionar un problema. Porque alguien puede decir, no, ¿cómo puedo ocasionar un problema en la vida de Nati? ¿Ya? Tengo que ser sabio, terrenalmente, diabólicamente, ¿no? Así haré. Pero no es esa la sabiduría que nosotros tenemos. La sabiduría que nosotros tenemos es pacífica, es amable, es pura, es para unir. ¿Cómo puedo arreglar las cosas? Entonces, otra sabiduría, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buen fruto, sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces, imagínense, Daniel era poderoso en sus palabras. ¿Y todo por qué? O sea, yo sigo diciendo, ¿cuál fue el origen? Él propuso en su corazón no contaminarse. Y Proverbios que hemos leído 1:17 es lo que dice, ¿no? El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y esto último que estamos hablando, ya, palabra de ciencia. Esto me encantó, ya. Otra vez la palabra es logos, expresión del pensamiento. ¿Quién es logos? Jesús. El logos se hizo rema, se hizo carne. Entonces nosotros tenemos cómo expresamos los pensamientos de Dios hacia la iglesia y hacia la gente. La palabra ciencia es gnosis, que es búsqueda, investigación, conocimiento de la verdad espiritual. Deriva de una palabra dinosco, que significa entender totalmente. Esto tienen los maestros, pero no solamente es para los maestros, es para todos. ¿Ya? Hay búsqueda de la palabra de Dios, hay investigación. Quiero conocer la verdad espiritual y Dios me lo hace entender. Entonces, yo no sé cómo era Daniel. Yo me imagino sus exposiciones cuando los declararon 10 veces superior. Qué labia, hermanos, pero no era pues oratoria, no era nada de eso. Era el Espíritu de Dios que venía sobre él, ¿ya? Capacidad de adquirir información correcta sobre las verdades bíblicas y de exponerlas con claridad y precisión a los oyentes. Es una capacidad que Dios da, el Espíritu Santo. El Espíritu imparte al expositor de las doctrinas cristianas precisión, fidelidad de sus enseñanzas ante la iglesia en sus reuniones, llamadas también dones intelectuales o dones pedagógicos. ¿Ya? O sea, estos dones trabajan en el área del intelecto. Es una capacidad de tener una pedagogía, pedagogos que llevaban maestruías, ¿no ve? De dar una excelente enseñanza a la iglesia, pero no por medios humanos, sino porque el Espíritu Santo derramó ese espíritu de ciencia. Entonces, como les dije, ¿no? Volviendo a Daniel, Daniel tenía todo esto. Por eso era encontrado 10 veces superior. ¿Todo por qué? Porque él propuso en su corazón no contaminar. Yo hoy día me preguntaba al estudiar y decía, no, ¿qué cosas yo habré perdido por no proponer no contaminarme? Porque a veces nos contaminamos. La Biblia está diciendo, ¿no?, que si tú te comprometes, Dios va a añadir muchas cosas sobre ti.
¿Cuántas cosas habremos perdido? Digo, entonces, si me sigo comprometiendo, entonces voy a seguir en esta situación. Algo que ayer enseñaba del bautismo, de un bautizo y 7 facetas del bautizo que hemos empleado, es que el bautismo no solamente es una obediencia a Dios, sino tiene otras características el bautizo, y una de ellas es que mueres en el alma al morir en las aguas y no permite que el enemigo siga con sus ataduras. Entonces alguien me preguntó y me dijo, entonces pastor, si no me bautizo, sigo con las ataduras del pecado y sigo con las herencias malditas de las generaciones pasadas. Me dijo, me hizo pensar, porque de alguna manera sería cierto. Y bueno, yo necesitaba que Dios me hable, y dije, no, judicialmente, o sea, jurídicamente, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él canceló todo en mí. ¿Ya? Yo soy justo, soy santo, soy inocente, libre de todo pecado, porque Él clavado se hizo pecador por mí. Eso se llama imputación. Yo le pasé a Él toda mi maldad y Él me pasó toda su justicia. Entonces yo soy justo, soy santo, soy glorificado, soy hijo de Dios. Pero en el trayecto, si no propongo en mi corazón no contaminarme, esto me sigue. Deuteronomio dice, no, estas cosas te seguirán y te alcanzarán. Entonces, para que me alcancen, yo estoy cediendo en ese terreno y me van a alcanzar. Pero si yo propongo en mi corazón no contaminarme, ¿qué me estaría alcanzando? La Biblia dice, ya estás recogiendo la cosecha y estás por sembrar la segunda, y viene la cosecha y viene la bendición. O sea, vienen todas estas cosas. Entonces, estos dones intelectuales o pedagógicos que estoy hablando hoy, que es parte de la enseñanza, es algo que Dios nos puede dar a todos. Pero el problema es ahora, ¿cómo estoy yo comprometido con el Señor? ¿No? Daniel propuso en su corazón no contaminarse, y esto Dios le puso mayor a sus amigos, mayor a los otros muchachos, que todos eran judíos, los 3 amigos eran judíos, pero Daniel fue el artífice de todo eso, y Dios lo bendijo. 3 reinados que Daniel estuvo siendo preferente: en el reino de Nabucodonosor, en el reino de Belsasar y en el reino de Darío. Cuando le metieron a la fosa de los leones, él tenía 85 años, hermanos. No es como las figuras que vemos jovencitos, 85 años. Pero ni aún así, en sus 85 años, le contaminaron su corazón. En cambio, la Biblia dice, no, y David, cuando fue viejo, se apartó de Dios. De Salomón, y dice lo mismo, ¿no? Cuando fue viejo, las mujeres, sus mujeres, lo apartaron del Señor, ¿ya? Pero este hombre Daniel no, ni a sus 85 años, nada le cambió su convicción. Y Daniel fue un hombre que, de verdad, fue un hombre que se agarró del Señor. Y Daniel es una de las bases que nos habla de los tiempos finales que ocurren, ¿ya? La aparición del anticristo, todo lo que estamos viviendo se anexa con Apocalipsis. En los seminarios se anexa estos 2 libros, Daniel y Apocalipsis, para hablarnos de los últimos tiempos que está pasando. Pero todo esto, ¿por qué? Solamente por una situación de compromiso. Entonces 1 Corintios 15:55:1 dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Eso de dónde lo aprendió? De Daniel. Y Pablo recibe esa revelación. Y como Pablo tiene palabras de ciencia, él dice, esto es un misterio revelado. No todos vamos a morir. Son 3 cosas que Jesús murió por nosotros. Murió por nuestro cuerpo, murió por nuestro espíritu y murió por nuestra alma. Nuestro espíritu resucita, nuestra alma resucita y nuestro cuerpo va a resucitar cuando el Señor venga y nos vayamos. Este misterio, ¿quién lo enseñó? Pablo. Pero ¿quién fue el autor de todo esto? El Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es capaz de darnos la investigación de las verdades espirituales. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Temor a Dios y tomar un compromiso con el Señor. 1 Corintios 2:10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, ¿no? Porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo. Esta es otra palabra de ciencia que algunos hablan, que alguna vez ha pasado. Entonces yo sé cosas por el Espíritu a veces de otras personas. Entonces Dios te habla, y lo escondido, lo profundo de otra persona, yo lo puedo saber, pero por el Espíritu Santo de Dios. Y varias veces eso el Señor hizo, ¿no? Me he encontrado con personas y Dios me ha dicho, no es la verdad lo que Él está diciendo, esta es la verdad. Entonces viene de Dios. Juan 4:16, hay un ejemplo. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá.
Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús bien le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho en verdad. Entonces Dios tuvo palabra de ciencia, ¿ya? Dios les reveló por el Espíritu las cosas escondidas. Entonces se aplica en 2 sentidos, pero el que yo aplico más es en las verdades espirituales. Entonces cuando el Espíritu viene, nos enseña a discernir la verdad espiritual. Y doy gracias a Dios y le pido a Dios que nos siga enseñando, y que la palabra, el dabar o el logos se haga carne en nuestras vidas, rema. De verdad que la palabra nos cambie y nos transforme en nuestras vidas. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Volviendo atrás, Daniel tenía esto. Fue 10 veces mejor que todos los de su tiempo, porque el Espíritu Santo reposó sobre su vida. ¿Dónde está el éxito? Cuando tú te comprometes, cuando propones en tu corazón. La pregunta hoy sería: ¿qué te estás proponiendo en tu corazón? Al estudiar yo le dije: Señor, yo me propongo serte fiel, me propongo a caminar en santidad, Dios, quiero proponerme. Ahora no es porque Él vaya a darme, sino yo quiero proponerme. Y el Señor va a abrir las puertas para mayor inteligencia, para mayor sabiduría. Y lo he visto, estos tiempos he tenido algunos problemas y me han sacado tal vez de mi visión con el Señor, y no he podido tal vez estudiar como debiera. Pero un tiempo lo he empezado a buscar al Señor en mi cuarto, de rodillas, he empezado a clamar a Él, y de verdad la Biblia se me ha abierto, mi capacidad de comprensión ha crecido, y cuando estudiaba como que venía la palabra y una y otra vez. Pero cuando estás mal, qué difícil es estudiar la palabra. Cada domingo hay que dar una palabra. Le pido a Dios que me revele algo para la iglesia, para mi vida. Entonces es una situación en que uno de verdad tiene que decir, ¿no?, que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y si tú te comprometes, pides a Dios y le dices: Señor, yo me comprometo, decido en mi corazón no contaminarme con estas cosas. Imagínate qué tendríamos en la iglesia. No digo que no lo tenemos, muchas capacidades para el crecimiento. Hasta aquí vamos a quedar. La próxima clase vamos a hablar del otro acápite que es de Daniel, ¿no?, de la otra situación que es de Daniel, que sería, perdón, está lentita, entendimiento, ¿ya? Ese va a ser el otro aditamento que vamos a hablar, porque son facetas que el Señor abre. Y hermanos, 25, ¿alguna pregunta? Tal vez alguna corrección también, o alguien quiera enriquecer el tema. Ya, oramos. Dios, gracias en esta noche. Es tan sencillo lo que tú nos propones. Proponernos en nuestro corazón. Con razón dice que el corazón salen los malos pensamientos. Y a veces no proponemos en nuestro corazón muchas cosas, más bien el corazón nos lleva a cosas perversas. ¿Y cuántos de nosotros en nuestro corazón, en vez de haber una palabra pura, a veces hay otros pensamientos, una sabiduría diabólica, terrenal? Pero queremos proponer en nuestro corazón, Señor, no contaminarnos con eso. Y cuando tú haces esto, o yo hago esta proposición, tú bendices. Y así como Daniel nos haces 10 veces mejores, o aún llegando a sus amigos, Dios da sabiduría, inteligencia, aún en el medio hostil que vivimos. Nuestros hijos se caracterizan, nosotros nos caracterizamos. Aunque el mundo es injusto, aunque la economía y todo ande mal, Señor, tú puedes cambiar las situaciones por lo que proponemos en nuestros corazones. Señor, te pido hoy que nos ayudes, nos ministres, Dios, en el alma para ser mejores para ti. Quiero volver a la cruz, porque la única manera, Dios, de hacer esto es volver a la cruz. Te has recibido a mi corazón como mi Señor y Salvador, pero ahora propongo en mi corazón servirte. A pesar de que haya problemas, a pesar de que haya situaciones muy complicadas, danos, Señor, lo que Daniel tenía, la situación de resolver problemas, de interpretar enigmas, de tener el entendimiento, la capacidad de estudiar la Biblia sin salir de la verdad, y la capacidad de poder enseñar a tu pueblo de manera que ellos crezcan en el Señor. Gracias, papito. Y lo hizo ¿dónde? En Babilonia, donde era la peor universidad que existía,
donde las materias, la currícula eran totalmente entregadas a Satanás, Daniel fue 10 veces mejor junto con sus compañeros. En este tiempo podemos ser 10 veces mejor en cualquier situación que vivamos. Permítanos, Señor, por favor, que el poder de tu Espíritu Santo nos envista y podamos salir adelante, Señor amado. Gracias por los jóvenes, gracias por mis hermanos, gracias por tu iglesia, Dios. Te agradecemos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Les dejo con Juanqui.